Buenas tardes, mi nombre es Roberto Gelado, soy profesor en el Departamento de Periodismo y Narrativas Digitales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Pablo CEU y tengo el gusto de presentarles el proyecto de innovación docente que he presentado junto a mis compañeros Francisco Suárez Pérez de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Santana Lois Pop Butler de la Universidad Rey Juan Carlos, titulado Proyecto COIL USPCU FIU Freedom of Expression Now and Then. La colaboración COIL quizá les suene a algunos, es un sistema mixto que involucra tanto planteamientos síncronos como planteamientos asíncronos dentro y fuera del aula. Es un concepto que se acuña a principios de los años 2000, concretamente en 2004, porque permite opciones de movilidad que no requieren una movilidad presencial, una movilidad física y que en el entorno provocado por la pandemia, ya no solamente en el confinamiento, por así decirlo, duro, sino también en las restricciones de la movilidad que se mantuvieron durante muchos meses de forma subsiguiente, pues cobra mucha importancia porque permite a estudiantes que durante sus años universitarios se han planteado la posibilidad de realizar una movilidad, mantener ese espíritu de intercambio y de multiculturalidad sin tener que pasar por el peaje de la movilidad presencial que durante estos momentos, pues en torno a 2020, incluso en principio de 2021, pues es complicado entre determinados países. En este entorno es en el que surge el proyecto de colaboración con la Universidad Internacional de Florida, la Florida International University, FIU, entre dos asignaturas, Historia del Periodismo Español y Historia, perdón, y Investigative Journalism por parte de la FIU, con dos profesores como líderes, por un lado yo en la parte de la Universidad CEU San Pablo, por otro lado Mercedes Vigón, en la FIU. El objetivo principal que planteamos como punto común, punto de encuentro entre dos asignaturas que dentro de la misma rama de conocimiento no son exactamente idénticas, es realizar una revisión de los orígenes de la libertad de expresión y de las aplicaciones modernas de estos fundamentos que inspiran la libertad de expresión a casos reales, a casos actuales. Como resultados específicos de aprendizaje, marcamos, por un lado, conocer cuáles eran los orígenes de la libertad de expresión, por otro lado, comparar diferentes enfoques internacionales, aprovechando que nos encontramos con dos universidades, una en Madrid con un enfoque claramente europeo y otra en Estados Unidos, donde el concepto de libertad de expresión también tiene sus especificidades. Comparar estos diferentes enfoques internacionales al respecto del concepto mismo de la libertad de expresión. Y por último, conectar las raíces de esta noción con casos actuales de ejercicio o restricción de la libertad de expresión. Nosotros planteamos a la hora de diseñar metodológicamente cómo podría implementarse esto, hacer un trabajo conjunto entre las dos universidades entre el 5 de marzo y el 9 de abril de 2021. Y en este timeline que recorre aproximadamente un mes, un poco más de un mes, y que es una duración, podemos decir, estándar de un proyecto colaborativo como es el COIL, planteamos diferentes tareas, algunas de ellas que son asíncronas para que los estudiantes trabajen de manera independiente y se vayan zambullendo en el tema que nos va a ocupar, otras que son síncronas pero que no ocurren dentro del aula y por último otras que son síncronas y que sí que ocurren, suceden dentro del aula. Por supuesto, al margen de las tareas o alrededor de las tareas, pues ocurren encuentros entre los estudiantes, entre los alumnos, para preparar materiales que por supuesto pues ellos eligen si en una opción síncrona, una opción asíncrona, una combinación de las dos es la que más les interesa. En este sentido, el primer hito que marcamos en el timeline es un hito que se desglosa, perdón, que se desdobla
en dos ramas principales. Por un lado, a los alumnos que trabajan en Madrid se les pide que realicen un contexto, o sea, que realicen un entregable de contexto sobre la noción de libertad de expresión tal y como la plantea John Milton en su texto seminal Areopagítica. Solo los alumnos CEU trabajan sobre esto porque es algo que ya se había introducido en clase de historia del periodismo para estos alumnos de Madrid. Y el objetivo es que estos alumnos se apoderen del contenido, lo hagan suyo y después hagan una presentación a los alumnos americanos sobre estos contenidos en los que ellos quizá no tienen tanta información contextual o tanta información procedente de la asignatura que están cursando en FIU. De manera paralela, a los alumnos de FIU se les pide que realicen todos juntos un entregable, una sesión práctica sobre la primera enmienda a la Constitución americana, que como sabemos pues es uno de los primeros textos legales que defienden, amparan la libertad de expresión y que también explican muy bien cuál es el concepto de libertad de expresión desde un punto de vista estadounidense. Esta tarea solo la realizan los estudiantes estadounidenses porque son más conocedores de ese entorno y hacen suyo el conocimiento para trasladarlo a los estudiantes que trabajan desde España. El objetivo es que estos dos entregables, que estas presentaciones que ellos preparan, se produzcan en una clase conjunta en la que aquellos que han preparado el trabajo sobre Areopagítica, sobre John Milton, explican cuáles son las ideas fundamentales del texto y de manera síncrona también pues los estudiantes del otro lado de FIU pues reciben esta información que pasa a tener más valor porque ya no son los profesores los que imparten una clase magistral, sino que son compañeros suyos con los que van a trabajar después los que les facilitan este contenido. Y de manera inversa, los alumnos que están trabajando desde FIU en la asignatura de Investigative Journalism hacen unas presentaciones sobre primera enmienda y las implicaciones que tiene la primera enmienda para que los alumnos españoles se familiaricen con ese concepto de una manera, insisto, que tiene más valor por el hecho de que no se trata de una clase magistral que imparte un docente, sino que aunque haya sido orientado por el docente, el resultado final, el producto final, por así decirlo, que se les brinda a sus compañeros viene de sus iguales. Como complemento a este trabajo que han hecho por partes separadas sin juntarse nunca los grupos de FIU y de CEU, se plantea, porque coincide la experiencia así, se plantea introducir una tercera actividad que será evaluable mediante simplemente la asistencia en este primer término, que es un webinario lanzado por el Hearst Distinguished Lecture Series junto con el Global Strategic Communications Speaker Series, que en primavera de 2021, en la semana del 23 de marzo, pone en abierto, previa inscripción gratuita, una sesión que se denomina Censura, los medios sociales y la primera enmienda. Esta conferencia resultaba muy interesante y sobre todo en el momento en el que se realizaba dentro del proyecto COIL, porque los alumnos ya habían recibido la información contextual tanto del concepto de libertad de expresión que emana de la areopagítica como del concepto de libertad de expresión según la primera enmienda para entender mejor lo que se habla en esa conferencia. Además, se invita con posterioridad a los alumnos a que el material que puedan escuchar, ideas interesantes que puedan oír en esa conferencia, pueden luego incorporarlas para la actividad final, que es la que se va a evaluar con mayor peso dentro de la propia actividad del COIL, del propio módulo del COIL. Y esta sesión final se trata de no trabajar por separado, por así decirlo, como han estado haciendo los alumnos hasta ahora, o en pequeños grupos, pero siempre dentro de los círculos académicos en los que se mueven habitualmente, alumnos FIU con FIU y alumnos CEU con alumnos CEU. En esta sesión final pedimos que haya un debate síncrono en el que participen todos los participantes de esta experiencia FIU
en el mismo momento, en la misma hora, conectándose, por supuesto, pues desde diferentes puntos del globo, y se les pide que participen en un debate sobre dos casos de estudio que aplican de manera práctica la necesidad o no de límites a la libertad de expresión que se han debatido, que se han apuntado, ¿verdad? De manera previa. De cara a este paso final del COIL, se acentúa la presentación entre los dos grandes grupos, FIU y CEU, descendiendo a los subgrupos mixtos con alumnos de las dos partes, invitándoles a que cada uno de ellos produzca un vídeo de 1 minuto en el que se presente, diga qué es lo que ha aprendido hasta ese momento y manifieste cuál es su interés con respecto a este proyecto. Y esto sirve a su vez de icebreaker para que los grupos empiecen a trabajar de manera mixta, de manera previa a la presentación final, conociéndose un poco mejor, ¿vale? Los dos casos que se cogen como casos de estudio fueron el meeting de Donald Trump previo a las marchas y a la invasión posterior del Capitolio. Uno de los dos grupos mixtos, CEU-FIU, tiene que defender que lo que hizo Trump era libertad de expresión, y el otro grupo tiene que defender que no era libertad de expresión. No se les facilita excesivo tiempo para preparar los materiales a los grupos, simplemente se dice que cada grupo está compuesto por tales miembros, y con unos días de antelación se les dice qué postura van a tener que defender y qué argumentos van a tener que buscar. Lo mismo sucede con el segundo caso, que es un caso más circunscrito al entorno español, igual que el primero era más estadounidense, que son las letras de las canciones de Pablo Hasél, si deberían o no deberían estar protegidas por la libertad de expresión. Hay un grupo de ellos mixto, FIU, CEU, que va a defender que eso es libertad de expresión, y otro que defiende que no se puede sostener que eso sea libertad de expresión porque, según las bases de lo que se ha ido estudiando hasta entonces, lo que hace el rapero pues no es un ejercicio de libertad de expresión. La actividad fue tremendamente exitosa, muy sentida. Los alumnos se metieron muchísimo en el papel, y sobre todo lo más importante es que descubrieron ángulos y una aplicación real a todas las cosas que habían venido trabajando durante un mes, y se forjó, pues, por supuesto, también una conexión entre alumnos de uno y otro lado, que permitió contemplar cómo el concepto de libertad de expresión no deja de ser un constructo social, y que por ello el basamento teórico sobre el que se sustenta es primero muy importante, y segundo muy importante de debatir para saber qué es lo que queremos decir cuando defendemos la libertad de expresión y sobre qué bases se deben defender, porque los casos prácticos con los que nos encontramos a menudo presentan ángulos, presentan resquicios que son incluso difíciles de interpretar, con lo cual pues todo este bagaje resulta de gran utilidad. Y teniendo en cuenta que las dos promociones de alumnos que participaron en este proyecto son futuros profesionales de la comunicación, futuros profesionales del periodismo, pues todo ello les acabó suponiendo una reflexión muy interesante para el ejercicio de su propia profesión. Quedamos a su disposición para los comentarios que nos quieran hacer, y esperamos que el proyecto les haya resultado interesante.